Bienvenidos. Hoy estudiaremos el teorema de Gauss. El teorema de Gauss es una adaptación del concepto de flujo aplicada en la electrostática. Para comprenderla, primero necesitamos entender el concepto de flujo eléctrico. Imaginemos una superficie plana, cuya área superficial es S, que es atravesada por líneas de campo eléctrico. Las líneas de campo son producidas por cargas eléctricas o por superficies cargadas, y el flujo es simplemente la cantidad de líneas de campo que atraviesan la superficie. Sin embargo, existen dos posibilidades: que el campo eléctrico sea uniforme o que no lo sea. En el primer caso, el flujo eléctrico es la multiplicación de la magnitud del campo eléctrico que está atravesando la superficie por el área superficial por el coseno de θ, donde θ es el ángulo formado entre el vector del campo eléctrico y un vector normal a la superficie. Por otro lado, si el campo eléctrico no es uniforme, necesitamos conocer la forma general de la superficie de área S. Si esta superficie, la cual puede tener partes curvas, es atravesada por infinitas líneas del campo eléctrico y queremos calcular el flujo eléctrico, tenemos que dividir la superficie en un gran número de pequeños elementos de área superficial ΔSI. Entonces, el flujo eléctrico será la sumatoria de los productos de los vectores perpendiculares a las superficies de magnitud ΔSI, cuyo módulo es el área superficial del pequeño elemento, por el campo eléctrico que atraviesa a estos elementos. Esta sumatoria que representa el flujo eléctrico se puede transformar en la integral cerrada, porque estamos trabajando en una superficie cerrada, de la línea de campo en un punto por la diferencial de la superficie, la cual es un vector perpendicular a la superficie por la cual pasa el campo. En esta integral se analiza el efecto del campo eléctrico en toda la superficie en general. Pues bien, lo que establece el teorema de Gauss es que el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica total dentro de la superficie dividida entre la constante de permitividad. Pero, ¿qué es la carga eléctrica total? Para comprenderlo podemos imaginar una distribución de carga y encerrarla en una superficie imaginaria, la cual tiene tres dimensiones. En realidad no importa el tamaño de la superficie, lo único que importa es que encierra la distribución de cargas. La carga neta, en este caso, sería la carga 1 más la carga 2 más la carga 3, mientras que la constante de permitividad tiene este valor: 8.8542 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrados sobre newton por metro cuadrado. La principal utilidad de la ley de Gauss es calcular el campo eléctrico donde la distribución de carga está distribuida simétricamente de manera esférica, cilíndrica o uniformemente en un plano o en una placa infinita. En estos casos, se determina la dirección del campo eléctrico a partir de la simetría de la distribución de cargas, es decir, a partir de esa distribución se puede calcular la dirección del campo eléctrico y su magnitud, o viceversa, calculando la carga total a partir del campo eléctrico. Finalmente, es importante señalar ciertos puntos importantes. Debes tener claro que la superficie que encierra la distribución de cargas, que es llamada superficie gaussiana, no tiene que coincidir con la misma distribución de carga. Puede coincidir, pero no es necesario. También recuerda que el vector normal ds siempre apunta hacia afuera del volumen encerrado por la superficie gaussiana, puesto que, recordando que cuando se calcula la integral tenemos un producto escalar, el sentido de este resultado dependerá únicamente del campo eléctrico. Ahora tienes todos los fundamentos teóricos para comprender la ley de Gauss. Gracias por ver el video. Nos vemos la próxima. ¡Hey! ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.